Gracias, señora consejera. Para el Grupo Parlamentario Aragonés, ya le dijimos en su comparecencia en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales que para nosotros las personas eran el centro de nuestra prioridad y, desde luego, iban a ser el centro de nuestras políticas. Y que cuando se gobernaba había que adquirir ciertos compromisos con lo que se decía en los programas electorales y que además había que planificar y establecer prioridades. También le decíamos que para nosotros, en materia social, las políticas relativas a la infancia y dentro de estas las políticas relativas a los menores que se encuentran bajo tutela del Gobierno de Aragón eran para el Partido Aragonés una prioridad. Ya sabe que hace poco se aprobó la Ley de Infancia y Adolescencia por parte del Gobierno central y que esto ha supuesto un fortalecimiento de la protección de los menores y en esta nueva ley se prioriza, como digo, el acogimiento familiar frente a la institucionalización de los menores tutelados. A pesar de ello y de cómo se desarrolle luego la aplicación de la ley estatal y cómo nos va a influir al Gobierno de Aragón, mientras esto se aplica, los menores que se encuentran institucionalizados bajo la tutela del Gobierno de Aragón lo hacen en unas condiciones que podemos decir hoy no son las adecuadas. Los trabajadores de este centro se encuentran en situación de huelga desde hace ya más de un año y, a pesar de ello, cumplen con sus cometidos de profesionalidad y de responsabilidad. Ellos fueron los que en campaña electoral nos pidieron a todos los partidos políticos que nos implicáramos sobre 5 puntos que dejaban constancia el apoyo de cada uno de los partidos políticos sobre la gestión de este centro en concreto y sobre el apoyo que tenemos cada uno de nosotros hacia la política de protección de menores. Y el Partido Aragonés se comprometió con ellos en la totalidad de esos 5 puntos. Yo creo que en la interpelación anterior la señora Bello se ha quedado, en la interpelación que le hacía el Partido de Podemos, se ha quedado un poco en la letra pequeña. Yo quiero llegar a la parte más política. Y la parte más política es que el Partido Socialista se comprometió, igual que el Partido Aragonés y algún otro partido, a realizar una serie de acciones en el caso de que llegáramos a gobernar. Y ustedes han llegado a gobernar y lo que dijeron en su día en campaña electoral y a lo que se comprometieron con los educadores no lo han hecho y, por lo tanto, les pido que, al igual que han rescindido contratos como el Hospital de Alcañiz, pues tomen las consideraciones oportunas para que los menores que se encuentran en una situación de protección bajo la tutela del Gobierno de Aragón, que bastante tienen ya con llevar el día a día de sus preocupaciones diarias, tengan además la inestabilidad sobre el futuro de lo que va a acontecer en el Centro de Observación César Augusto. Gracias. Gracias, señora Yue. Señora